decir que son claves, por favor. Esta es la primera pregunta. A ver, vamos a leerlo y luego vemos cuál puede ser la respuesta y vamos a explicar también al respecto, ¿ya? Aquí dice, ¿cuál es el tratamiento más eficaz para prevenir las recurrencias de la arritmia que se encuentra a continuación? Y están viendo ahí una arritmia, un trazado de EKG, y ahí hay una arritmia. Entonces, las respuestas que hay es, ¿qué sería el tratamiento? Uno dice un buen control de la hipertensión arterial, que con frecuencia padecen estos pacientes. Dos, la digoxina asociada a un fármaco que disminuya la conducción en el nódulo aurículo-ventricular. Por ejemplo, puede ser una digoxina con un antagonista del calcio, ¿no? Por ejemplo, un verapamilo o un beta bloqueante, ¿no? Un bisoprolol, un carvedilol, un metoprolol. El otro, la ablación del istmo cavo tricuspidio. La cuarta respuesta, insertarle un marcapaso. Y la quinta, tratamiento con amiodarona. Ahí lo que quieren es, siempre ustedes miren la pregunta y siempre ahí hay el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más eficaz? O sea, puede ser varios de los que hemos puesto ahí, los tratamientos, pero ¿cuál sería el más eficaz? El más efectivo para prevenir esa recurrencia de la arritmia. ¿Alguien puede darme una respuesta, por favor? A ver, le dejo un minutito para que lo lean y me indiquen. A ver, alguien me dice qué respuesta puede ser, cuál sería ese tratamiento más eficaz. ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguien me responde? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Digan nomás sin temor a equivocarse, no hay problema. A ver, un primer mensaje, a ver. Este es un trazado electrocardiográfico. Miren, las RR son regulares. Un poco difícil, ¿no? Que sea una fibrilación porque no son ondas F de sierra, sino son unas ondas F más grandes, ¿no? Entonces, a pesar que es un trazado pequeñito, estamos ante un trazado de un flúter auricular, ¿no? Entonces, chicos, esas ondas F son ondas de flúter auricular. Y las RR son regulares, ¿no? Porque a través del nódulo auriculoventricular los estímulos están pasando de una manera regular. Entonces, si ya saben ustedes que es un flúter, suponiendo que en lugar de esas ondas que están viendo ustedes F de flúter, sean unas onditas más pequeñas de fibrilación y el RR es regular, estarían ante una FA, una fibrilación auricular bloqueada, ¿no? Pero no, no es el caso, sería un flúter. Entonces, en función a esa, ¿cuál sería la respuesta, el tratamiento más eficaz de las 5 respuestas que hemos puesto? ¿Alguien me puede decir?
A ver, chicos, ¿alguien? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? ¿Qué dicen? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Están ahí? Hola. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. A ver si alguien me responde si me escuchan o estoy hablando solo. Sí se escucha. Chicos, si me escuchan, ¿no? Sí. Ok, bueno. Ya, entonces, bueno, vamos a avanzar. Entonces, miren, entonces este es un flúter, ¿ya? Entonces, podemos usar medicamentos para manejar una fibrilación auricular, claro que sí. Un flúter también, ¿no? Beta bloqueadores, calcio antagonistas, la misma digoxina, ¿no? Pero mira, dice aquí el tratamiento más eficaz, ¿no? Entonces, el tratamiento más eficaz, si yo quiero tratar de verdad, porque el otro es usar medicamentos, es controlar, ¿no? Que es distinto que tratar de una manera eficaz, ¿no? Entonces, yo lo que, recuerden siempre cuando un paciente tiene una arritmia, por ejemplo, una palpitaciones, taquicardia paroxística supraventriculares muy frecuentes, o síndrome de Wall-Parkinson-White, ¿no? El tratamiento más eficaz es si los medicamentos no controlan y genera problemas en la calidad de vida del paciente, entonces lo que hay que hacer es un procedimiento electrofisiológico, se busca, ¿no? Dónde están haciendo, generándose ese estímulo que está generando la arritmia, y lo que se quema, ¿no? Ese tejidito. ¿A eso cómo se llama? Se llama ablación, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería pues la ablación, y especialmente en el caso del flúter auriculares, la ablación es del istmo cabo tricuspidio. Pregunta de examen. Muchas veces en el ENAN, en los exámenes para la residencia, hablan del flúter y de esta ablación del istmo cabo tricuspidio, ¿ya? Cuando yo hago esa ablación, el éxito, chicos, el éxito de que ya desaparezca el flúter es de un 95%. Entonces, alto es el éxito de desaparición del flúter, ¿ya? Eh, Lógicamente que yo puedo usar también fármacos, ¿no? Por ejemplo, la miodarona. Ahora, si el flúter es típico, es en el istmo cabo tricuspidio, pero también hay otros flúter que no sigue a ese nivel, ¿no? No está el problema en el istmo cabo tricuspidio, entonces ahí ya se complica la cosa, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ahí el tratamiento más eficaz, siempre acuérdense, en el caso de preguntas de arritmias, es la ablación, la ablación. La pregunta uno nada tiene que ver, ¿no? Hipertensión, que tiene que ver con ese trazado electrocardiográfico, ¿no? ¿Ok? Entonces, la ablación del istmo cabo tricuspidio. El tratamiento con amiodarona también podría hacerse, pero eso solamente es un tratamiento que va a controlar, pero el tratamiento que llega a tener un 95% de porcentaje de éxito es el intervencionismo electrofisiológico, ¿no? Con la ablación, recuérdense, ablación del istmo cabo tricuspidio. ¿Ya? Perfecto. Esa sería la pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Un paciente de 22 años, ojo, miren, eso es importante también cuando ustedes hagan un examen. La edad, ¿no? Es joven, ¿no?
joven un poquito difícil que tengan problemas coronarios agudos, ¿no? Mayormente en jóvenes tiene que ver especialmente con qué. Tiene que ver los jóvenes especialmente con problemas, por ejemplo, de arritmias, hasta incluso de alguna cardiopatía congénita, ¿no? Bueno, 22 años de edad. Miren qué presenta. Taquicardias repentinas. Ojo, o sea, palpitaciones, ¿no? Y recurrentes, ¿no? Usa antiarrítmicos y dice no controladas con fármacos antiarrítmicos. Y ahí ven un electrocardiograma basal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería entre los siguientes el tratamiento de elección en caso de confirmarse el diagnóstico de sospecha? Muy bien. Entonces ustedes ahí tienen las alternativas. La primera dice implantar un marcapaso definitivo. Un marcapaso definitivo. Es indicación del marcapaso ese electrocardiograma. ¿Se acuerdan que hemos hecho la clase anterior? ¿No? Especialmente los bloqueos de segundo grado, ¿no? MOVIC 2, los bloqueos de tercer grado, ¿no? Son indicaciones absolutas de marcapaso. Pero implantar un marcapaso como opción no sería, ¿no? Ablación de una vía accesoria mediante catéter. El otro dice cirugía con circulación extracorpórea para escisión de la vía anómala. No necesito circulación extracorpórea para hacer un intervencionismo electrofisiológico, ¿no? ¿No? Entro a través de los vasos hasta el corazón, busco el lugar donde hay que hacer y subsanar el problema con una ablación, ¿no? No necesito circulación extracorpórea, ¿no? Mayormente eso se usa para operaciones de corazón abierto. Ablación por catéter del nódulo auriculoventricular y sustitución quirúrgica de la válvula mitral. ¿Qué tiene que ver acá, no? Con este electrocardiograma para que me diga que hay una valvulopatía mitral, ¿no? No se olviden la valvulopatía mitral, ¿no? Ese soplo sistólico, ¿no? O soplo diastólico en el quinto espacio intercostal, más hacia la izquierda, hacia el sexto, séptimo, si el corazón ya está grande, ¿no? Irradiado siempre, acuérdense, la mitral y irradiado la axila, mientras que el soplo aórtico irradiado al cuello. Bueno, entonces si ustedes ven ahí es el electrocardiograma. Siempre cuando vean un electrocardiograma, vean siempre algo importante para poder ver en el caso de arritmias, ¿no? ¿Cómo está esa onda P? Y si se dan cuenta, la P está muy pegadita, miren, al QRS, ¿no? La onda P. El PR, ustedes saben que normalmente debe ser de 0,12 a 0,20, ¿no? O sea, de 120 a 200 milisegundos. Ven aquí que está pegadito, significa que es un PR corto. Hay un PR corto, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma que hay un PR corto, podría ser que están entre una preexcitación. No se nota tan bien, pero vemos que hay un empastamiento de la onda R, ¿no? Que es la famosa onda delta. Y cuando hay un PR corto con una onda delta se llama preexcitación. Ojo, ¿ah? Y si esa preexcitación, o sea, el PR corto, ¿no? La onda delta, el empastamiento que les digo, si va acompañado aparte de la sintomatología, en este caso taquicardias repentinas y recurrentes, ¿no? Que incluso no se controla con fármacos, ya estaríamos pues ante un síndrome de, ¿cómo se llamaría ese síndrome? Un PR corto, un síndrome de
Wall-Parkinson-White, ¿no? Muy bien. Entonces, en este electrocardiograma, lo que nos llamaría la atención, especialmente no se nota tanto la onda delta como en otros electrocardiogramas, que se nota bien bonito, pero sí veo ya que hay acortamiento del PR, ¿no? O sea, es un PR corto. Y lo otro también que tienen que acordarse, que ustedes, si ustedes ven el QRS, está un poco ancho, ¿no? QRS ancho. Entonces, con esto nosotros ya podemos ir pensando que este síndrome de preexcitación asociado a las taquicardias paroxísticas, estaríamos ante ese síndrome de Wall-Parkinson-White, ¿no? Entonces, la respuesta correcta que sería buscar esa vía accesoria, ¿no? ¿No? Con un catéter de radiofrecuencia, buscarlo y hacer la ablación, ¿no? O sea, la respuesta sería la respuesta número 2, ablación de la vía accesoria mediante catéter. Es un tratamiento, le digo chicos, eficaz, ¿ya? Pocas complicaciones tiene y es el tratamiento de elección. ¿Estamos? Entonces, un síndrome de Wall-Parkinson-White, ojo, para que sea síndrome de Wall-Parkinson tiene que haber el PR corto, la onda delta, o sea, la preexcitación más la sintomatología, todo ello en globo. Aquí vemos, por ejemplo, miren, acá está mucho mejor, miren, el PR está aquí cortito, menos de 0,12. Miren, acá va subiendo la onda R, aquí está lo que les digo, el empastamiento que genera una onda delta, ¿no? No va derechito, ¿ven? Acá hay un bache, la onda delta que es el empastamiento. Entonces, PR corto más onda delta, preexcitación. El QRC es un QRC ancho, ¿no? Es un QR ancho. Ahora, a eso le agregamos la sintomatología para que sea, lógicamente, el síndrome de Wall-Parkinson. Entonces, PR corto y empastamiento, ¿ya? A ver, vamos a verlo acá mejor. Miren, el síndrome de Wall-Parkinson-White, ¿no? Ven acá, uno, el empastamiento que les decía a nivel del QRS, que es la onda delta, ¿no? La onda delta. Dos, que el QRS está ancho, mide más de 120 milisegundos, o sea, más de 0,12 segundos. ¿Por qué? Porque está yendo por vía accesoria, no está yendo a través del nódulo auriculoventricular, sino por vía accesoria. Por eso es que el QRS es un QRS ancho. Y el tercero, el intervalo PR corto, menos de 120 milisegundos, o sea, menos de 0,12 segundos. Miren, tres cosas importantes, chicos. PR corto, la onda delta y el QRS ancho. Y aquí estará, miren, aquí estaría la vía accesoria. ¿Qué hago? Entro con mi catéter de radiofrecuencia, estimulo hasta que logro generar la taquicardia y yo sé que ahí está el problema y hago la ablación correspondiente. Al quemar este tejidito, chao problema, ¿no? Ya no, el paciente no va a tener ya ese problema. Entonces puede ser, aquí dice, mira, ortodrómico a favor de la aguja del reloj, baja por el nódulo auriculoventricular, ¿no? Y antidrómico sube por el nódulo auriculoventricular y genera el QRS ancho, ¿no? Entonces, la respuesta sería la ablación de la vía accesoria mediante el catéter. Yo tengo varios pacientes jóvenes que tienen este problema del síndrome de Wall-Parkinson-White. A ellos mayormente yo los trato, encuentro cuando les hago el EKG, vienen con palpitaciones, algunos con dolor torácico,
y le saco el EKG, encontramos la preexcitación, o sea, el PR corto, la onda delta, ¿no? Le pedimos un Holter para hacer un mejor estudio, y ahí vamos a encontrar muchas veces hacen taquicardias, ¿no? Y bueno, mayormente yo les indico un beta bloqueo si es que no es muy intensa la carga de la arritmia, y van bien, ¿no? Con metoprolol, especialmente uso metoprolol, pues también bisoprolol, carvedilol. Bueno, en el hospital regional lo que hay es bisoprolol y carvedilol, ¿no? Si son muy jóvenes, propanolol, ¿no? Metoprolol no lo hay. Ahora, si vemos ya que esto está generando ya problemas en la vida diaria del paciente y hay que hacerle la referencia a Lima para que le hagan el estudio electrofisiológico correspondiente y se genere pues la ablación de la vía accesoria, ¿no? La ablación de la vía accesoria con el catéter de radiofrecuencia y sería ese pues el tratamiento eficaz, ¿no? Así como en el flúter, ablación a nivel del istmo cabo tricuspidio, acá en el World Parkinson sería ablación de la vía accesoria mediante el catéter de radiofrecuencia. ¿Ok? Entonces, un poco esa es la idea de siempre tener en cuenta, ¿no? Flúter, istmo cabo tricuspidio. World Parkinson White, ablación de la vía accesoria mediante catéter de radiofrecuencia. Si el paciente tiene un EKG PR corto y onda delta, ojo, no es Wolf Parkinson White, es preexcitación. Para que sea el Wolf, tiene que ver la clínica correspondiente, las taquicardias repentinas, recurrentes, que muchas veces no responden a los antiarrítmicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso sería esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Miren esta pregunta. Miren ese trazado electrocardiográfico, ¿no? Y dice de los siguientes fármacos, ¿cuál podría producir con mayor probabilidad un cuadro de pérdida de conciencia asociado a ese electrocardiograma que se ve en la imagen adjunta? Y aquí han puesto amoxicilina, un antibiótico, ¿no? Atenolol, omeprazol, clopidogrel y la famosa amiodarona. ¿Y cuál de las medidas podría ser útil, no? Suponiendo que este fármaco genera esta arritmia, ¿qué sería útil? Darle procainamida, sulfato de magnesio, disopiramida, sotalol o amiodarona. Entonces, estamos ante una arritmia, ¿no? Y aquí lo que tenemos que ver que esta es una taquicardia ventricular, ¿no? QRS anchos, pero tiene la característica que hay taquicardias que siguen una misma estructura, ¿no? No cambian, ¿no? Monomorfas, ¿no? Pero hay otras taquicardias que sí cambian, ¿no? Como es en este caso.
Cambian, pero siguen un patrón que se puede identificar, ¿no? Entonces son taquicardias con QRS ancho, taquicardias polimorfas, ¿no? Es una taquicardia entonces ventricular polimorfa, ya que los QRS, como ustedes ven, presentan una morfología heterogénea, no es homogéneo esta taquicardia ventricular. Como ustedes se darán cuenta, cambian tanto de amplitud, ¿no? Que tiene que ver con el voltaje y cambian de duración, ¿no? Entonces generan un patrón de oscilaciones, ¿no? Sobre una línea basal que hace recordar como una hélice. Por eso este tipo de taquicardia recibe el nombre de la famosa torsada de puntas, ¿no? Taquicardia, algunos lo llaman taquicardia helicoidal, de hélice, ¿no? Taquicardia helicoidal o torsada de puntas. Entonces, miren la característica de la morfología heterogénea, que cambia de amplitud y que cambia de duración, ¿no? Es muy rápida, muchas veces se autolimita y hay que tener cuidado porque cuando aparece, el paciente se puede sincopiar, puede desvanecerse, puede perder el conocimiento. Pero hay que tener también cuidado porque si no tratamos a tiempo y esta continúa, puede evolucionar ya esta taquicardia ventricular a una fibrilación ventricular. Y eso lógicamente al final, ¿qué va a generar? Que haya una muerte súbita. Entonces, cuando ustedes vean un trazado electrocardiográfico, tomar en cuenta la amplitud, la duración, la característica y rápidamente ustedes, como ya lo ven, siempre la medicina es eso, ¿no? Ciencia, evidencia y experiencia. Como ya lo vieron, otra vez que tengan la oportunidad de verlo en el hospital, en la emergencia, que venga un paciente con estas características, ya saben que es una taquicardia helicoidal, otros le van a decir torsada de puntas, o también le pueden decir taquicardia ventricular polimorfa con una morfología de hélice, ¿no? Ojo, el paciente puede perder la conciencia, puede sincoparse. Entonces, siempre hay que relacionar que esta taquicardia helicoidal se asocia bastante a un intervalo que es el intervalo QT. Ustedes saben que el intervalo QT mide de 0,36 a 0,44 segundos. Entonces, este intervalo QT, si se prolonga, ¿no? Saco incluso el QT corregido y veo que si está este QT prolongado, puede generar, si no manejo bien el agente causal de ese QT largo, puede evolucionar a esta arritmia, que es la torsada de puntas, que incluso puede ser fatal si evoluciona a una fibrilación ventricular. Entonces, hay distintas causas que generan el QT, ¿no? Causas congénitas, causas generadas por un desequilibrio hidroelectrolítico, causas generadas también, como es la pregunta, por medicamentos, ¿no? Ciertos medicamentos prolongan el QT, ¿no? Entonces, el QT puede ser producido por varias causas. Por ejemplo, causas isquémicas, el síndrome coronario agudo, infartos que puedan generar, ¿no? El QT largo. Las causas electrolíticas, eso siempre toman, chicos, apréndense. Todas las hipo, recuérdense, torsada de puntas, ¿no? QT largo, hipo, QT largo, hipo, QT largo, hipo. Esa relación apréndansela
porque siempre la medicina se basa en evidencias, pero también se basa en memoria, en mnemotecnias. Hay que ser ágil para poder estudiar y aprender. Entonces yo siempre recuerden eso. QT largo, las hipos. Las hipocalcemia, hipopotasemia o hipocalemia, hipomagnesemia. Siempre hay el magnesio pegadito al calcio, ¿no? Entonces recuerdan al calcio, al magnesio y al famoso potasio. Recuérdense bastante que la amiodarona actúa a nivel, ¿no? De la fase, ¿qué fase? 3 del potencial de acción, donde está justamente el potasio. Entonces, hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia generan QT largo. Pregunta de examen que se toma siempre en los electrolitos, ¿no? Genera un QT largo, hipernatremia, hipercalcemia, hiperpotasemia, hipomagnesemia. Respuesta, hipomagnesemia. Entonces las hipo, acuérdense, ¿no? Hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia generan alteraciones electrolíticas que generan un QT largo, y el QT largo puede generar torsada de puntas, y la torsada de puntas genera fibrilación ventricular y puede generar muerte súbita. Muy bien. Fármacos antiarrítmicos también, miren, de la clase 1A y de la clase 3. Y un fármaco de la clase 3, ¿quién es? La amiodarona, ¿no? Que actúa justamente al nivel del potasio, ¿no? Entonces puede generar hipopotasemia, la amiodarona, y al generar la hipopotasemia, prolonga el QT y puede generar la torsada de puntas. Entonces, ¿cuál es el mensaje, chicos? Cuando ustedes saben que el antiarrítmico que se usa siempre, cuando ningún antiarrítmico responde, ningún metabloqueador responde, ¿qué hacen? Pongan la infusión de miodarona. ¿Qué hay que controlar, chicos? Y no lo hacen muchas veces en los hospitales. Siempre hacerle su EKG al paciente y sacarle el QT corregido, ¿no? Porque el QT, si no lo sacan corregido, muchas veces se pueden equivocar y pensar que no hay QT largo. QT corregido, porque depende bastante el QT de la frecuencia cardíaca. Entonces, la amiodarona es un fármaco antiarrítmico que puede generar el QT largo. Procesos intracraneales también, chicos. Vean cuando llegan sus pacientes con hipertensión intracraneana, por ejemplo, por un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, sáquenle su EKG. Hay características en el EKG y una de ellas que puede tener es que ese paciente con hemorragia subaracnoidea, hipertensión intracraneal, un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, puede tener el QT largo. Otros fármacos que también generan QT largo están, por ejemplo, los macrólidos, las quinolonas, ¿no? Los antihistamínicos. También pueden generar estos QT largos, los bloqueos, ¿no? Y también, lógicamente, hay un QT largo generado por problemas congénitos, ¿no? Congénitos, ya sea autosómicos recesivos, o no, o dominantes también. Y mira, todo lo que puede generar un QT largo y lógicamente evolucionar a una torsada de puntas. Entonces acá, ¿cuál de los siguientes fármacos de los que hemos repasado, los 4 primeros no tienen nada que ver? En cambio, la miodarona, que es un antiarrítmico clase 3, sí tiene que ver con el potasio. Entonces, ¿qué pasó seguro acá? La miodarona generó hipopotasemia, la hipopotasemia generó QT largo y el QT largo generó torsada de puntas, ¿no? O taquicardia ventricular polimorfa helicoidal. Todos esos nombres les pueden decir, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es la amiodarona. Eh,
hay que ver cómo manejar. Si es que vemos que está empezando a descompensarse, podemos generar pues una cardioversión eléctrica, ¿no? Pero también pueden usarse algunos medicamentos y uno de ellos es el sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces, hay que acortar ese QT para que disminuyan los episodios de taquicardia. Entonces, esa respuesta sería que tomaríamos en cuenta el sulfato de magnesio, ¿ya? Las otras opciones, al revés, ¿no? Causan prolongación del QT, no acortamiento, ya sea la procainamida, ¿no? La disopiramida, el sotalol o en todo caso la amiodarona, ¿no? Si la amiodarona está generando el problema, no le voy a dar pues más amiodarona, ¿no? Sería ilógico. Entonces ya voy dando un par de mensajes, de preguntas claves que deben ustedes saber para poder tomarlas en cuenta en sus evaluaciones, ¿no? Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Muy bien, chicos. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí, chicos? Sí, doctor. Muy bien, gracias por contestar. Vamos a seguir entonces la torsada de puntas. A ver, esta pregunta de acá. Vamos a ver esta pregunta de acá. Un paciente dice, aquí empieza ya con el famoso ya dolor torácico. Miren, un dolor torácico irradiado al brazo izquierdo, ¿no? Un dolor de tipo cardíaco, ¿no? Acompañado de un cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Que muchas veces cuando los pacientes son diabéticos, ojo chicos, no hay dolor torácico, como le decía, muchas veces solamente vienen con el cortejo vegetativo. Por eso cuando viene un paciente con problemas y sintomatología vegetativa a la emergencia, preocúpense un poquito, dense su tiempo y tómenle un electrocardiograma. Pueden darse con la sorpresa de que es un paciente que está infartándose. Bueno, se hace el EKG y miren, aquí ya les dice ya elevación del ST en 2, miren, 2, 3 ya ve FST elevado. ¿Está bien? ST elevado en 2, 3 y ABF, o sea, en la cara inferior. Pero también, mire, está elevado en B5 y B6. Entonces, en la cara inferior y en la cara lateral. Entonces, al parecer es un infarto ST elevado inferolateral, ¿no? Y miren, en la característica, en medicina no nada es absoluto, todo es relativo. Siempre yo les decía que el infarto, cuando es un síndrome coronario agudo, convexidad hacia arriba, ¿no? Cuando es con cavidad hacia abajo, con cavidad hacia arriba, mejor dicho, y se ve en varias, ¿no? En el electrocardiograma, en varias de las derivaciones, podríamos estar pensando una pericarditis, ¿no? Porque mayormente el ST en un infarto es convexidad hacia arriba, pero en este caso, miren, es concavidad hacia arriba. Pero si ustedes se darán cuenta, no ataca cualquier región, ataca ciertas regiones que tienen como que ver con ciertas arterias. Entonces, y hay el dolor, ¿no? Y un dolor característico de un problema coronario agudo, no de una pericarditis, ¿no? Que es distinto el dolor. Entonces, no necesariamente va a haber convexidad, ojo. En, en la gran mayoría de casos sí, pero no necesariamente. En este caso, miren 2, 3 y ABF. Y también, si ustedes se darán cuenta, aparte de ese supradesnivel de la cara inferior y de la cara lateral, hay imágenes recíprocas de infradesnivel a nivel de las precordiales, ¿no?
Y hay que tener cuidado especialmente en B1, ¿no? Porque en B1 cuando hay este infradesnivel es como decir una imagen en espejo. Puede ser que está habiendo acá un infarto de la cara posterior, que hacia adelante se ve como un infradesnivel. Bueno, acá solamente, a ver, antes que me olvide, si ustedes ven el electrocardiograma, le pueden decir, miren este electrocardiograma, solamente fíjense acá en 2, 3 y ABF. ¿Cuál es la arteria culpable? Entonces, en cara inferior, o puede ser la culpable la coronaria derecha, dependiendo de la dominancia, o puede ser culpable la circunfleja. ¿Cómo se dan cuenta cuál de las dos es? ¿Cómo se pueden guiar? Facilito. El 2 está más hacia la izquierda, ¿sí? Y el 3 está más hacia la derecha. Usted lo único que ven, vean cuál de las dos tiene más altura. ¿Ya? Más altura. ¿La 2 o la 3? ¿Cuál tiene más supradesnivel? ¿La 2 o la 3? Si se darán cuenta, el que tiene más supradesnivel es la 2. Y como la 2 está más hacia la izquierda, significa que al parecer la arteria culpable es la circunfleja. Si fuera al revés y el supradesnivel fuera mayor en 3 que en 2, ahí es más posible que la arteria culpable sea la coronaria derecha. Estamos, miren, solamente tomando en cuenta dónde está mayor el supradesnivel. Estamos, muy bien. Bueno, el paciente ingresa al servicio de urgencias, este EKG que se toma los primeros 10 minutos. A las pocas horas aparece bradicardia, ojo, miren, e hipotensión. Mayormente cuando son infartos, chicos, de cara anterior extensa, mayormente el paciente viene especialmente con hipertensión. ¿Ya? No se olviden que el corazón izquierdo maneja presiones y el corazón derecho maneja volúmenes. Bueno, mire, aparece bradicardia e hipotensión. Ojo, cuando un paciente se infarta, el paciente puede bloquearse, puede tener bloqueos, les dije la clase anterior, puede haber bloqueos completos. Y también les expliqué un poco ese día que era más grave, el bloqueo completo de un infarto de cara inferior o el bloqueo completo de un infarto de cara anterior, ¿no? ¿Cuál tenía peor pronóstico? Pregunta de examen. Me imagino que están anotando los mensajes que les estoy dando. Muy bien. Entonces, a pocas horas aparece bradicardia e hipotensión. El EKG que presenta en ese momento es el que se muestra a continuación. Miren, chicos, le hacen su ecocardiografía, o sea, una ecografía al corazón. Y ahí descartan complicaciones mecánicas, o sea, cuando uno se infarta puede haber complicaciones mecánicas, ¿no? Una de las complicaciones mecánicas, por ejemplo, es que haya una ruptura del septum interventricular, ¿no? O una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, eso es grave, ¿no? O un problema a nivel de la válvula mitral, una insuficiencia debido a un daño que puede haber a nivel de las cuerdas tendíneas, los músculos papilares, ¿no? Que también el infarto genera un problema a nivel de ellos, provocándose insuficiencias mitrales severas, ¿no? Que cuando son bruscas descompensan al paciente y es peligroso porque pone en peligro su vida. Pero en este caso dice que eh, descarta las complicaciones mecánicas, ¿no? Entonces, hay un descarte. Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos acá. El EKG descartó
el eco, las complicaciones mecánicas, y dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes fármacos se emplearía para tratamiento por vía endovenosa? Miren, estamos acá, está haciendo bradicardia e hipotensión, ojo, siempre ojo al búho, yo le he dicho ya busquen, ¿dónde está la señal de la pregunta? Y aquí está la señal, está haciendo bradicardia e hipotensión. Bradicardia, ese es el mensaje. ¿Qué fármaco emplearía? Pone en primer lugar digoxina. Ustedes le darían digoxina. La digoxina sirve para manejar, por ejemplo, frecuencia en pacientes con fibrilación, ¿sí o no? En el caso del paciente con fibrilación auricular, la frecuencia auricular es de 300 a 450 estímulos por minuto, ¿no? Dependiendo cuánto pase a través del nódulo auriculoventricular para ver la frecuencia ventricular. Si está en 140, 150, tengo que manejar frecuencia. ¿Qué uso? La digoxina, ¿no? La digoxina la uso, un mecanismo vagal, pero también acuérdense que la digoxina tiene un efecto inotrópico, ¿no? Y mejora la contractibilidad. Pero aquí me está hablando bradicardia, ¿cómo voy a dar digoxina en bradicardia? ¿Que quiero que se baje más la frecuencia cardíaca? No, no. Propanolol. Propanolol es un beta bloqueador. Lidocaína, un antiarrítmico. Verapamilo, ¿no? El famoso verapamilo, usado en la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? El paciente viene con su taquisupra, le pongo la adenosina, 6 no responde, 12 no responde, 18 no responde, puedo usar el verapamilo, ¿no? Entonces, pero aquí es al revés, es bradicardia. Entonces, como ustedes ya están empezando a aprender a responder preguntas, la clave de leche que se saca bradicardia. ¿Qué uso para bradicardia? Atropina, pues. Se dan cuenta, mira, todo un rollo de pregunta para que al final saquen su línea, ¿no? A las pocas horas aparece bradicardia. ¿Cuál es el fármaco que emplearía? La atropina, ¿no? Muy bien. Ahora, si ustedes se darán cuenta, el EKG que se muestra, ¿no? Muestra pues que es un infarto de la cara inferior, 2, 3 y ABF, de la cara lateral, B5 y B6, y a nivel de B1, B2, B3, esa infradesnivel, se llama la imagen en espejo, significa que hacia atrás hay supradesnivel de B1, B2, o sea, sería un infarto inferoposterolateral. Complicado, ¿no? Inferoposterolateral. Pero dense cuenta también algo importante. Siempre les he dicho, vean la onda P. Y miren, ve estos QRS. Si se darán cuenta, estos QRS no están precedidos de onda P. ¿No? La onda P, donde le da la gana, hay ondas P. No está precedido. Donde cae, mira acá donde cayó la onda P. Acá. Miren acá donde cayó cerquita el QRS, acá arriba. Acá cayó por acá, aquí en la parte intermedia. ¿Qué significa? Que la onda P, las ondas P están por su lado y los QRS están también por su lado. Entonces, ¿qué está pasando? Sería una disociación auriculoventricular. Y la disociación auriculoventricular, como ustedes saben, es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Significa que este paciente lamentablemente se infartó y se bloqueó. Y es peligroso que se bloquee, ¿no? Entonces, ha habido un bloqueo ahí auriculoventricular. Ahora, es de cara mayormente
inferior, cara inferior, cara lateral. Aquí siempre tomen en cuenta cuando hay un infarto de cara inferior 2, 3 y AVF, por ejemplo, y el paciente se bloquea, mayormente esos tipos de infartos, esos tipos de bloqueos, ¿no? Suelen estar localizados el mecanismo del bloqueo completo a nivel supraisquiano, o sea, por encima de las de His, en un infarto de cara inferior, 2, 3 y AVF, ¿no? Entonces, mayormente ese tipo de bloqueo en un infarto de cara inferior, que es supraisquiano, tiene un origen mayormente vagal. Por lo tanto, van a responder a atropina. Entonces, un infarto de cara inferior, chicos, recuerden, mayormente es un mecanismo vagal, es supraisquiano y responden a atropina, como es este caso. Por eso estamos poniendo en la respuesta atropina. ¿Ya? Ahora, si suponiendo que el infarto fuera anterior, o sea, B1, B2, B3, B4, o sea, septal anterior o septal o anterior extenso, entonces ahí si se bloquea el paciente en este tipo de bloqueos, eh, los bloqueos están localizados mayormente a un nivel por debajo de las de His. His o debajo. ¿Ya? Entonces, cara inferior, supraisquiano. Cara anterior, hisiano o infraisquiano. Este sí, suponiendo que es un infarto de cara anterior, que es hisiano o infraisquiano, ese sí obedece pues a problemas de el mismo síndrome coronario agudo que genera, ustedes saben, en la evolución natural del infarto, ¿cómo va? Isquemia, lesión y necrosis. O sea, necrosis extensa. Ha habido en este infarto de cara anterior necrosis intensa del sistema de conducción. En el de cara inferior era un mecanismo vagal, doy atropina y mejoro. En el de cara anterior no, hay necrosis extensa del sistema de conducción. Entonces aquí no es tanto que vagal y le doy atropina. Este tipo de bloqueos completos por infartos de cara anterior no van a responder al tratamiento con la atropina. ¿Ya? ¿Y cuál es el pronóstico? Un bloqueo completo de cara inferior versus un bloqueo completo de cara anterior. Mejor pronóstico, cara inferior. Supraisquiano, atropina. Peor pronóstico, cara anterior. Hisiano, infraisquiano, ¿no? Por necrosis, peor pronóstico. Entonces, si llega un paciente con un infarto de cara anterior y se bloquea, probablemente ese paciente se les va a ir. Muy interesante, ¿no? Entonces hay que tomar siempre en cuenta, por favor, eso, ¿ya? No responde a la atropina el de cara anterior y lo otro es que, lamentablemente, el pronóstico es malo. Pregunta de examen. Muy bien. Aquí hay un pequeño cuadrito que vamos a revisarlo. Miren, aquí están los bloqueos auriculoventriculares, posinfarto de miocardio, supraisquiano, hisiano o infraisquiano. Miren cómo son los ritmos de escape. El bloqueo cuando es supraisquiano, 40, 60 latidos por minuto. En cambio, cuando ya es infraisquiano, menos de 40. Los supra incluso pueden tener un QRS estrecho, pero los infra ya es un QRS ancho. Y el tipo de infarto, ¿no? En el caso de supraisquiano, infarto de cara inferior. Infraisquiano, se ve especialmente el bloqueo, posinfarto cara anterior. La respuesta a la atropina, como le decía, el supraisquiano sí responde a la atropina, el infraisquiano no responde a la atropina. Pronóstico del bloqueo cuando es posinfarto, supraisquiano, un buen pronóstico. Mecanismo vagal, es atropina, no hay mucha necrosis. En cambio, en el infraisquiano, mal pronóstico, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos
los infartos de la cara inferior, ¿no? Porque hablaba también que generaban hipotensión, ¿no? Bradicardia e hipotensión. Tenemos los infartos del ventrículo derecho. No se olviden, chicos, siempre que el ventrículo izquierdo maneja presiones y el ventrículo derecho maneja volúmenes. Por eso yo tengo que dar primero líquidos. Líquido para que ese corazón siga trabajando. Hay que darle líquidos cuando hay infarto del ventrículo derecho. Un gran error, pregunta de exámenes, que es un infarto del ventrículo derecho, empiece yo poniéndole vasopresores, ¿no? Hay que meterle primero líquidos, luego inotrópicos, ¿no? Que para que maneje, mejore la contractibilidad, ¿ya? Líquidos e inotrópicos. También en infarto de cara inferior con hipotensión es cuando hay, por ejemplo, una rotura cardíaca, que es un ya mecanismo que le decía una complicación mecánica, ¿no? Donde también tendría que haber hipotensión y shock, ¿no? Urgente una rotura cardíaca, meter también líquidos y hacerle la pericardiocentesis, ¿no? Va a haber sangre, es todo una emergencia cardiológica, cardiovascular, ¿no? Infarto inferior con hipotensión, ya les dije las bradicardias, ¿no? Bradicardia más hipotensión, atropina, para supraiciano responde, para infriciano difícil, no va a responder, mal pronóstico. Y también falla de bomba, ¿no? Igual podemos usar los inotrópicos especialmente. Entonces, miren, esa es un poco la característica importante. Yo veo últimamente que están preguntando, ¿no? Aunque ahora un poco ha cambiado el mecanismo, creo ya del ENAN o de las evaluaciones posteriores, pero hay que tomar en cuenta siempre la manera y el mecanismo que hay que usar para poder responder a los exámenes, en especial ahora que ustedes ya están acabando su internado, van a sacar su título, van a irse a su serum, a repasar, a prepararse, a estudiar, para que ingresen jovencitos a su especialidad. Ya les he dicho, tienen que hacerse su plan de vida, qué es lo que tienen que hacer en ese plan de vida para que logren todos sus objetivos y los sueños que ustedes tienen propuestos. Muy bien. ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? Hola. Se escucha, doctor. Muchas gracias por responder. Muy bien. ¿Me podrías decir, no veo de acá porque no tengo en mi imagen completa, cuántos alumnos están escuchando ahorita? Doctora, ¿puedes ver ahí en tu compu cuántos están presentes? Salen 9 integrantes, doctor, 9 participantes. 9 participantes. ¿Y cuántos son ustedes? Aproximadamente. 20, 20 y tantos, doctor. Hazme un gran favor. ¿Puedes apuntarme esos 9 participantes, por favor? Me lo apuntas y al final me lo pasas, ¿ya? ¿Puedes hacerme ese favor? Ya, doctor, está bien. ¿Cómo te llamas tú? Diana Sánchez, doctor. Muy bien, te felicito. Te felicito a ti y a los chicos que están presentes. Siempre, chicos, la medicina es un arte, ¿no? Quizá algunos están cansados, quizá no han podido entrar, pero un sábado por la noche, darse su tiempo, porque saben que algunas de las cosas que yo les he dicho pueden salvar vidas, pueden salvarle vidas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Perdemos esa oportunidad. Bueno, vamos a continuar. Miren, chicos, esta pregunta, un paciente dice de 67 años, ya no es un paciente joven, ¿no? Sin antecedentes de interés. Ojo, miren, no tenía antecedentes. Un poco relativo, chicos, es siempre eso. Algunas veces los pacientes, por ejemplo, son hipertensos, pero el peruano se acostumbra a convivir con la hipertensión. Convive con la hipertensión y al final no se da cuenta.
que es hipertenso. Y algunas veces, lamentablemente, el debut es brusco, un infarto o debuta de frente con un accidente cerebrovascular, donde medio cuerpo queda paralizado y lo encuentras en la emergencia, la familia llorando y bueno, y él, un paciente que no se cuidó, no se controló, no sabía y lamentablemente pues ya no se puede hacer nada. No solamente se enfermó él, sino se enfermó toda la familia. Entonces, un poquito raro que no tenga antecedentes, pero así dice esta pregunta. Y acude a un servicio de urgencias por sufrir un dolor torácico. Interesante. Intenso, dice que se irradia el cuello. Miren, chicos, 4 horas de duración, o sea, ahí si yo le saco el marcador va a salir, ¿no? Va a salir el marcador positivo probablemente, ¿no? 4 horas ya, ¿no? Si diría 1 hora, tranquila que salga, pues, positivo el marcador, ¿no? La troponina, por ejemplo, ¿no? Pero 4 horas ya sale. El EKG se muestra a continuación. ¿Qué estrategia óptima para tratar al enfermo? Eso es lo que está preguntando. Entonces, si ustedes se darán cuenta y al ojo rapidito se dan cuenta de que es un... Se movió, vamos a ver acá. Se dan cuenta que hay supradesniveles, ¿no? Y miren, mayormente cuando hay un problema coronario agudo, les decía que el supradesnivel es convexidad hacia arriba, ¿no? Mayormente, como es en este caso. Pero también, en el caso anterior, veíamos que había concavidad hacia arriba, pero era también un infarto. Entonces, no todo es absoluto, ¿no? Entonces, un cuadro clínico, ¿no? Un síndrome coronario agudo, con elevación del ST, lógicamente que sí. Y si ustedes se dan cuenta, especialmente el ST está elevado en B3, miren, y en B4, algo en B5, especialmente B3, B4, acuérdense siempre, B1, B2, septal, B3, B4 anterior, B5, B6 lateral. Entonces, mayormente este es un infarto ST elevado de cara anterior, especialmente, ¿no? En B3 y B4, especialmente de cara anterior. No se olviden lo que le dije. Infartos de cara anterior que se bloquean completamente es giciano o infriciano, es por necrosis y no responden mayormente a la atropina, ¿no? Si fuera este el caso, ¿no? Muy bien. Entonces vemos que es un infarto anterior, ST elevado, ¿no? A nivel de B3, B4 especialmente. Muy bien. Nosotros sospechamos, ¿no? Cuando entran por la emergencia del síndrome coronario, se hace el electrocardiograma, ya pues yo no necesito aquí todavía el marcador cardíaco, ¿no? Yo veo esa característica, que hay elevación del ST elevado, ojo también, si yo veo un bloqueo completo de rama izquierda y hay el cortejo del problema coronario agudo de la clínica, también yo tengo que entender que tengo que manejarlo igual como si fuera un síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, siempre es importante en los síndromes coronarios agudos, chicos, ojo, ¿no? La clínica, el electrocardiograma y los marcadores, la triada. Pero cuando ya hablamos de un ST elevado, de hecho que va a venir por la emergencia con dolor, un dolor insoportable, ¿no? Que no calma. Pero yo he tenido algunos casos así aislados que han llegado sin dolor, pero con todo el cortejo fúnebre de problemas de clínica pagal, vegetativa, y eso sí eran diabéticos, ¿no?
Cuidado con los diabéticos, entonces. Entonces, una buena anamnesis es clave. El electrocardiograma, ojo chicos, en los 10 primeros minutos, siempre hay que definir bien y de una manera inmediata, no descuidar al paciente con un probable síndrome coronario agudo. Si yo ya veo que está elevado el ST o hay el bloqueo de rama, inmediatamente pues ese paciente hay que darle su oxígeno, hay que manejar el dolor con sus opiácidos, puede ser su morfina. Si la presión está muy elevada y hay dolor, mejor ponerle su infusión de nitroglicerina, ¿no? Vigilar la presión arterial, no la perfusión periférica porque se puede chocar. Ojo, si entra, ya saben ustedes, frío y húmedo puede ser shock cardiogénico, ¿no? Y hay que valorar pues la terapia de la reperfusión. Yo tengo que abrir esa arteria. No se olviden que en el síndrome coronario agudo, ST elevado, ¿qué pasa con la arteria? Que la arteria está obstruida completamente. Y en el síndrome coronario agudo, ST no elevado, ¿qué pasa con la arteria? La arteria está obstruida parcialmente. Entonces, en este caso, que es ST elevado, entonces está obstruida completamente. Tengo que abrir esa arteria. Si no abro esa arteria, va a llegar a generarse la necrosis miocárdica y van a aparecer las famosas ondas Q patológicas, ¿no? En la evolución de ese monitoreo que hago del electrocardiograma. Entonces lo que tengo que definir es en dónde estoy, ¿no? Si estoy en un hospital de donde yo puedo dentro de las 2 primeras horas enviarlo a un centro de mayor complejidad hospitalaria, donde puedan hacerle su cateterismo, ¿no? Su ACTP se llama, ¿no? Su angioplastia coronaria transnominal percutánea, que es hacer el cateterismo, ¿no? Ponerle el contraste, identificar la arteria obstruida, ¿no? Abrirla y ponerle un stent, ¿no? Y con eso solucionar el problema. Lo hago si es que tengo la posibilidad de referirlo dentro de las 2 primeras horas. Si estás en ICA, lamentablemente no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, mi otra posibilidad es tratar de abrirlo haciéndole trombolizando al paciente, ¿no? La fibrinólisis, ¿no? Entonces, no me queda otro, lo trombolizo al paciente, con la trombolisis que quiero hacer, destruir, ¿no? Ese coágulo que está obstruyendo a esa arteria. Esa arteria lesionada es una arteria que probablemente tiene su placa de colesterol, ¿no? Y esa placa ha disminuido su luz y esa pequeña luz es obstruida por un coagulito y obstruye completamente. Entonces tengo que destruir al menos el coágulo, ¿no? Para que se abra en algo, pues, ¿no? Todo lo que se pueda abrir para que no haya necrosis miocárdica. Entonces, lo trombolizo. Si es una trombolisis efectiva, eficaz, se va a abrir la arteria, ¿no? Y si se abre la arteria, bienvenido, ¿no? Es algo positivo. Pero suponiendo que no es eficaz, igual, ni modo, tengo que enviarle a otro centro de mayor complejidad para hacerle, pues, su ACTP, su angioplastía de rescate, ¿no? Ahora, igual si es eficaz y si logro abrirla, también la tengo que enviar para que le hagan la coronariografía y ver cómo está esa arteria. Puedo enviarlo dentro de las primeras 3 a 20, hasta 12, 24 horas, ¿no? Así sea eficaz, ojo, hay que enviarlo para que le hagan su cateterismo y vean cómo está esa arteria y vean si hay otra arteria por ahí lesionada que tratar. Entonces, un poco ese es el mecanismo que hay que seguir ante un problema
coronario agudo. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál sería la estrategia óptima? Miren la palabrita acá, óptima para tratar a este enfermo. Lo óptimo, tratamiento 1, tratamiento trombolítico, o sea, trombolizarlo, con activador tisular del plasminógeno, intracoronario únicamente. ¿Eso es lo óptimo? No, lo óptimo sería yo que logre llevarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad, que le hagan ahí el cateterismo y que le abran la arteria y que le coloquen un stent. Eso es lo óptimo. Si me diría acá que no puedo llevarlo, está más de 2 horas, etcétera, ahí podría ser el tratamiento trombolítico, podría ser. 2, tratamiento trombolítico con el activador igual, intravenoso, más aspirina, ¿no? Óptimo. No es lo óptimo. Tratamiento trombolítico con TNK intravenoso más heparina. ¿Es lo óptimo? No, tampoco. Angioplastía primaria. Entonces, si yo tengo la posibilidad de enviarlo a un centro de mayor complejidad hospitalaria, que le abran la arteria, que busquen la arteria culpable, ¿no? Que abran y que le pongan angioplastía primaria, que le pongan el stent, entonces yo estoy salvándole ahí la vida al paciente y ese sería el tratamiento óptimo. Algún día tendremos en ICA, eso espero, ¿no? Que algún día logremos tener en ICA. Por eso yo siempre incentivo a los chicos cardiólogos que hagan su subespecialidad, ¿no? Un médico termina su carrera, hace su especialidad en cardiología y después puede hacer su subespecialidad en hemodinamia, ¿no? Para poder manejar estos problemas de síndrome coronarios, hacer cateterismos, angioplastías y otros tratamientos más que se hace, o electrofisiología, ¿no? Para los problemas de las arritmias, los marcapasos, ¿no? Entonces la respuesta sería, chicos, la angioplastía primaria. La última dice heparina de bajo con dosis peso molecular, con dosis terapéuticas y aspirina. Bueno, cuando viene todo paciente infartado hay que cargarlo, ¿no? Y se le carga pues con su aspirina, su clopidogrel, su enoxaparina, su atorvastatina. Si está con la presión alta y hay dolor, ¿no? Infusión de nitroglicerina, ¿no? Su isorbide, ¿no? Entonces, son las cosas que se hace para poder cargar al paciente. Pero el que es el tratamiento, la estrategia óptima, sería lógicamente la angioplastía primaria, ¿no? Ese sería el tratamiento óptimo. Entonces, a ese nivel, tenemos que manejar las cosas. Muy bien. Entonces, miren cómo es ese mecanismo que hay que seguir para este manejo de los síndromes coronarios agudos. A ver, la otra pregunta, miren esta pregunta, a un paciente con un infarto agudo de miocardio de localización, ojo, inferior, 40 minutos de evolución. Increíble, ¿no? Que a los 40 minutos le hayan puesto el trombolítico, ¿no? Bueno, suponiendo que así fue, le ponen el trombolítico, 20 minutos después sale este electrocardiograma y la pregunta es, ¿qué sospecharía? Cuando uno tromboliza y la arteria se permeabiliza, lógicamente ya no voy a ver esos ST elevados, ¿no? Vamos a ver que ya cambia un poco el mensaje de ese EKG inicial, va a haber cambio porque el EKG, no se olviden, es dinámico, no es estático.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando la arteria se repermeabiliza, ojo, cuando la arteria se repermeabiliza, o sea, significa que la trombólisis ha sido exitosa, puede aparecer lo que se denomina el ritmo idioventricular acelerado, ¿no? Es un ritmo de origen ventricular, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, el QRS está un poco ancho, ¿no? Miren acá el QRS ancho, ¿no? Es un QRS ancho, ¿no? Que representa un poco un tejido que estaba sufriendo porque estaba infartada esa arteria, estaba obstruida, y al permeabilizarse logró pasar nuevamente oxígeno y ese tejido repermeabilizado genera este tipo de ritmo que se llama idioventricular acelerado, ¿ya? Entonces, ese miocardio todavía está un poquito irritado, ¿no? Y genera este tipo de ritmo. Y es un signo cuando uno tiene un paciente con ST elevado, suponiendo que estaba así, y luego pasa a este ritmo, ¿no? A este ritmo especial, entonces significa que ha habido reperfusión, ¿ya? No genera sintomatología, alteraciones hemodinámicas, no necesita tratamiento, es un ritmo idioventricular acelerado, ¿no? Ojo, importante entonces tomar en cuenta. ¿Y qué significa? ¿Qué sospecharían, chicos? Sospecharían ustedes que la arteria coronaria se ha repermeabilizado. Muy bien. Importante entonces tomar en cuenta, y es importante por eso cuando el paciente se infarta y más aún cuando está trombolizado, sacarle EKG seriados, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta que la arteria se ha repermeabilizado? El dolor va a ceder, por ejemplo. Cede el dolor, chicos. Cambia el electrocardiograma. Se cae el supradesnivel, ¿ya? Entonces, todas esas características van a mi favor que esa arteria sea repermeabilizada, ¿no? Entonces, más aún ahora que ustedes se van a ir a hacer su serón. Ahora incluso, chicos, cada vez más los estamentos de salud tienen sus electros. Yo le digo ahora, los electros incluso están baratos. Y no necesariamente comprarse electros de marca, ¿no? Hay electros chinos buenos y baratos. Quien puede se compra y se lleva su electro, ¿no? Más aún si le gusta la cardiología o quiere salvar vidas, puede salvar vidas con un pequeño electro. Hay electros pequeñitos que no cuestan caro. Los mapas, los Holter, por ejemplo, que usamos nosotros los cardiólogos, yo mayormente uso esos mapas Holter chinos y, uy, yo tengo mis mapas Holter que ya tienen como 4 o 5 años y siguen funcionando. Entonces, importantísimo, aunque ahora último sé que ya el primer nivel de atención, mayormente hay todo ese impulso que se está generando de comprarle al menos, ¿no? Que tenga un electrocardiograma para poder manejar esos pacientes que llegan pues a sus establecimientos de salud de primer nivel y llegan con ese dolor torácico y ustedes no tienen cómo pues poder valorar, ¿no? Ese paciente si se está infartando o no. Entonces tienen que tomar en cuenta ustedes eso para poder definir bien, y lo único que les quede es saber la clínica, ¿no? Saber la clínica para poder saber qué hacer, y inmediatamente lo único que les quedaría sería referir al paciente, ¿no? Muy bien. Entonces miren acá los riñones, el corazón,
todos los problemas coronarios agudos, todo es una bomba de tiempo que tiene que ver con los factores de riesgo. Siempre cuando atiendan a sus pacientes, gánense en primer lugar la confianza de sus pacientes. Si un paciente no confía en ustedes, están fritos. Un día me pasó en una clínica, había un paciente sentado, yo llego de Pisco, de haber atendido allá, voy cada 2 semanas a atender a Pisco. Había una paciente con un paciente sentados, ¿no? Yo dejo mi equipo, salgo del consultorio y se acerca la señora, doctor, me dice, quiero hacerle una consulta. Sí, señora, le digo, ¿qué consulta quieres? Estoy para servirle. Y me dijo, doctor, ¿qué diferencia usted cómo me atiende, cómo me responde? Su colega, su colega que me va a atender, soy su paciente, le saca una cita y me acerco para preguntarle y me responde mal. Y ahorita, espérese, ni siquiera me trata bien. ¿Con qué ganas yo voy a atenderme con ese tipo de médico? Miren, chicos, ¿ah? Entonces, la importancia que tiene el tratar bien al paciente. Y como uno es leal y consecuente, muchas veces no nos damos cuenta. Llevamos los problemas, los médicos, el médico lógicamente es ser un ser humano. Llegan muchas veces los problemas, las preocupaciones y no nos damos cuenta. Y ser leal y amigo es algunas veces hacernos entre nosotros darnos cuenta. Me he acercado al doctor, a mi colega, y con mucha inteligencia le he transmitido el mensaje, ¿no? ¿No? Que así tengamos problemas, tenemos que aprender a tratar a nuestros pacientes. Porque si el paciente, desde que entra al consultorio o en emergencia, no es tratado bien, pierde la confianza. Y yo veo muchas veces internos, residentes, asistentes, que cuando llega el paciente a la emergencia, cansados, aburridos, no preguntan bien, no hacen una buena evaluación, no controlan las funciones vitales de sus pacientes, se guían de la presión que tome el enfermero o la enfermera, y no es así, chicos. Ustedes son instrumento del Señor, tienen que ser sensibles, tienen que ser humanos, tienen que atender al paciente como si fuera su propia familia, como si fueran ustedes mismos, como le gustaría que ustedes los atiendan. Si ustedes se ganan la confianza del paciente, un 50% de éxito. Y lo otro que es importante que sepan, que ni el médico ni el medicamento hace milagros. El que hace milagro es el paciente, con sus estilos de vida saludable. Porque si no sucede lo que están viendo en esta lámina, bomba de tiempo. Riñones se destruyen, corazón se destruye, cerebro, ¿no? Y muchas veces se dan las fatalidades, las muertes súbitas. Entonces, apostar por detectar signos de alarma, ¿no? Pacientes obesos con síndrome metabólico, urgente, cambio de estilo de vida, porque si no, la historia futura va a ser de sufrimiento y de dolor, ¿ya? Tomar en cuenta 100 pesos. Miren, tomar en cuenta estos determinantes de la función ventricular. Muchas veces son facilitos y nos olvidamos que el volumen sistólico depende de la precarga, lo que llega al corazón. Si aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi precarga. Si disminuye mi frecuencia cardíaca, ¿ah? Entonces hay que ver qué pasa, ¿no? Aumenta mi volumen queta, aumenta mi frecuencia cardíaca porque mi corazón va a querer expulsar ese aumento de volumen, ¿no? Entonces, la contractibilidad, el efecto inotrópico positivo, la poscarga, la vasoconstricción, la resistencia periférica, ¿no? ¿Cómo estos actúan? Precarga, ¿no? Frank Starling, poscarga, Laplace,
contractibilidad, receptores beta. Todos, miren, al final generan el volumen sistólico. ¿Qué pasa si baja la precarga? Baja el volumen sistólico. ¿Qué pasa si baja la contractibilidad? Igual. Si aumenta la poscarga, hay mayor resistencia periférica, va a aumentar la presión arterial. Jueguen ustedes y pregúntense qué puede pasar y quiénes están detrás de todo esto. ¿Qué enfermedades, qué patologías, qué medicamentos generan este volumen sistólico? Y este volumen sistólico tiene que ver con el sinergismo de la contracción del ventrículo izquierdo. Ya les he dicho que la fracción de eyección no representa la función de bomba del corazón. Yo les puedo preguntar en su examen, ¿representa la función de bomba del corazón? A, fracción de eyección. Falso. La fracción de eyección no representa la función de bomba. Solamente representa la función de cámara. De lo que entra, ¿cuánto sale? Nada más. Si entra 100 y sale 50, fracción de eyección 50%. Si entra 10 y sale 5, fracción de eyección 50%. Una cosa es 100 y otro 5, ¿sí o no? Entonces, no se olviden, fracción de eyección no representa sola la función de bomba. La integridad de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Una pared adecuada, pues una pared engrosada, ¿no? Ya no es igual. Esas arterias coronarias ya no van a poder nutrir a una masa miocárdica que está muy engrosada, ¿no? La competencia de sus válvulas también, ¿no? Un corazón grande ya, las válvulas empiezan a perder la angulación adecuada con sus músculos papilares, con sus cuerdas tendíneas y empiezan las insuficiencias, ¿no? Entonces, mire cómo también forma parte de. Y lo otro, la frecuencia cardíaca, ¿no? Pacientes con taquicardia no permite que la sangre pase a una velocidad adecuada por el pulmón y por lo tanto esa sangre desoxigenada con poco oxígeno va a ir al cerebro y va a generar pues los problemas, ¿no? De pérdida de conocimiento, los síncopes, el daño de los órganos blancos. De manejar la frecuencia es clave. En fibrilación auricular, en flúter, con más razón. Yo me estaría tranquilos si es un anciano y tiene menos de 110 de frecuencia y es un fibrilador, ¿no? Estaría tranquilo. Entonces, dependiendo de la patología, también ver la frecuencia cardíaca. Y lógicamente el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca en un minuto te da el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco, ustedes hagan el juego, ¿no? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco cuando disminuye el volumen sistólico? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, cuando aumenta la poscarga, cuando disminuye la precarga, cuando aumenta la contractibilidad, cuando disminuye la contractibilidad, ¿no? Es todo un juego. La medicina, chicos, tiene que ser para ustedes un hobby. Si es un castigo, tan fritos, van a vivir toda su vida castigados, ¿no? Y el conocimiento tienen que darlo a ese nivel. Entonces tienen que valorar ahí que este volumen sistólico con la frecuencia cardíaca daría entonces el gasto cardíaco, ¿ya? Y estas fórmulas que son básicas, pero sirven para entender luego los mecanismos de acción de cada uno de los medicamentos que usamos. Miren acá, un poco más amplio, esos determinantes, ¿no? Ven ustedes la precarga. ¿Quién representa la precarga? Pregunta de examen, muchos se equivocan, el volumen telediastólico. Yo les puedo poner volumen telesistólico, tensión parietal, el grosor, ¿no? La precarga representa el volumen telediastólico, ¿no? Eso representa la precarga.
Acuérdense, de la diástole se divide en proto, meso y tele. Protodiástole, mesodiástole, telodiástole. Entonces, al final de la diástole, ese volumen diastólico es clave para saber yo respecto a la precarga. Tiene que ver, lógicamente, les decía, con la frecuencia cardíaca. A mayor precarga, mayor frecuencia cardíaca, con el retorno venoso, con el volumen. No se olviden, corazón derecho es volumen, corazón izquierdo es presiones. Con la función auricular, si la aurícula se contrae, 15-20% más de sangre va a bajar al ventrículo. Si ya deja de contraerse y el paciente fibrila, pierdo 15 al 20%. Y si es un paciente que tiene ya un problema serio de disfunción diastólica e incluso sistólica, la pérdida de esa función auricular, de ese 20%, va a generar descompensación en ese paciente. La distensibilidad ventricular, ¿no? Al inicio el corazón, ustedes saben, se distiende muy bien. Luego te dice, bueno, tú no me haces caso, no me cuidas, voy a dejar de distenderme de una manera adecuada, empieza a generar resistencia en sus paredes y se altera pues la ley de Frank Starling. Y esa distensibilidad ventricular genera en algún momento incluso que la sangre de la aurícula al ventrículo pase a alta presión y genere pues ese famosísimo tercer ruido, que es un criterio mayor para determinar falla cardíaca. Siguen enviando en los hospitales interconsultas de pacientes donde preguntan si el paciente está en falla o no. Y ustedes ya saben, ya que es fácil detectar si un paciente está en falla. Llega el paciente, le ven su cuello, miran si hay ingurgitación yugular, miran si hay reflujo hepatoyugular, miran el pulmón, auscultan si hay crepitantes en el pulmón, ¿no? Preguntan si hay disnea paroxística nocturna, ¿no? Auscultan y ven si hay edema agudo de pulmón, ¿no? Ven si hay cardiomegalia, ven si hay un tercer ruido, y miren, todas esas cosas me permiten saber, solamente habiendo esos dos de ellos, ya es falla cardíaca. La etiología múltiple, valvular, cardiopatía congénica, cardiopatías hipertensivas y diabéticas complicadas, tantas cosas pueden hacer. Entonces, la precarga es clave. La poscarga tiene que ver con la tensión parietal, radio, grosor, resistencias periféricas, ¿no? Esa es la presión arterial, ¿no? La hipertensión arterial, que es aumento de la resistencia periférica, vasoconstricción. ¿Qué hago? Doy un medicamento que va a generar vasodilatación, y al generar vasodilatación la sangre va a pasar a menos presión y va a bajar entonces la presión arterial. Entonces, la contractibilidad, el inotropismo, la masa contráctil, el pH, el calcio, los inotrópicos, ya le hemos hablado al inicio pues del potencial de acción, ¿no? La importancia del sodio, la importancia del potasio, la importancia del calcio, ¿no? Y cómo ese potencial de acción nos permite pues que el corazón trabaje de la mejor manera. Entonces, precarga, poscarga y contractibilidad, volumen sistólico de eyección. Por frecuencia cardíaca, generaría el volumen sistólico de eyección con la frecuencia cardíaca multiplicando el gasto cardíaco. El gasto cardíaco que es clave para un paciente. Y si ya se multiplica el gasto cardíaco con la resistencia periférica, genera pues la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aumenta la resistencia periférica? Aumenta la presión arterial, ¿no? Si baja el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Entonces, miren, con todo esto, ustedes pueden jugar con todos los medicamentos que puedan tener para que puedan ver cuál es ese determinante que está alterando, en este caso, a su paciente, ¿ya? Entonces, esto es un poco la idea de lo que les estoy diciendo, ya estamos terminando, ¿no? La hemodinámica de esa presión arterial está acá, presión arterial normal, de gasto cardíaco por la resistencia periférica, y miren qué pasa en la hipertensión arterial, se pierde esa autorregulación, se pierde y se genera la hipertensión arterial. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial, o se aumentan los dos, o se aumenta uno